Buenas noches, que Dios te bendiga. Qué lindo es volvernos a encontrar para poder compartir la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a hablar de los efectos de un corazón agradecido. Probablemente lo más impresionante que le pueda pasar a una persona es poder vivir la vida con gratitud. Y en la medida que nosotros podemos descubrir la gratitud, empezamos a mirar la vida de otra manera, a tener una cosmovisión diferente de la vida, mucho más agradable, mucho más, con mucha más luz, mucho más iluminada. La persona que está agradecida, el corazón que está agradecido, es un corazón que camina recto delante de Dios. La actitud de agradecimiento delante de Dios es la correcta. Y en esta oportunidad quiero compartir algunas reflexiones, al menos 3 reflexiones muy breves sobre un pasaje muy lindo que está en la palabra de Dios, que lo podemos encontrar en Primera Crónicas en el capítulo 17. Es la historia en la que David se propone construir el templo a Dios. La historia más o menos viene por este lado. Él ya es rey de Israel, logra traer el arca de Dios a Jerusalén, finalmente restaura el culto a Dios en la nación y están todos muy felices, pero digamos el arca de Dios, el arca del pacto de Dios, estaba en una carpa, ¿no? Digamos lo que era el tabernáculo. Era básicamente una gran carpa, una tienda grande, ¿no? Entonces David, que está muy agradecido a Dios porque él viene de un contexto muy humilde, originalmente es un pastor de ovejas, que Dios lo elige, es el menor, el que menos iba a ser tenido en cuenta dentro de una familia, y de ser prácticamente nada termina siendo elegido por Dios para ser el número 1 de la nación, ¿no? Digamos, el gobernador de la nación, el rey de la nación, y uno de los reyes más importantes de la historia de la humanidad. Así que él está muy agradecido a Dios porque entiende de que Dios había hecho esto con él, lo había protegido, hay toda una historia con David, hasta que él llega a ser rey, es perseguido por el rey anterior, lo quieren matar varias veces, tiene que participar de muchas batallas, su vida está en peligro muchas veces, y él reconoce que Dios le ha guardado la vida, que lo ha bendecido, que lo ha prosperado de manera extraordinaria, y él quiere, en el medio de toda esta gratitud, levantar una casa de adoración a Dios, una casa de adoración a Dios. Dice, bueno, yo vivo en una casa espectacular y el arca de Dios está abajo de una carpa, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar que Dios finalmente no le concede esto, pero se muestra muy agradado de Dios de que él muestre gratitud hacia él, ¿no? Y a pesar de que Dios tiene algunos motivos que después más adelante van a ser revelados muchos años después, Dios decide que él no va a ser quien va a construir el templo y finalmente va a ser su hijo, que es Salomón, quien finalmente construye el templo que sueña David, pero que finalmente lo lleva adelante su hijo, ¿no? Y David utiliza la última etapa de su vida en juntar todos los elementos, todos los materiales para levantar este gran templo que va a ser magnífico, pero que David no va a ver porque Dios decide que él no participe de esta acción. Sin embargo, Dios lo bendice y le hace una promesa en el medio de todo esto, en el cual le asegura de que su reino iba a ser eterno y que su dinastía no iba a tener fin, ya haciendo una profecía del último rey definitivo del linaje de David, que iba a ser el Señor Jesucristo, del cual iba a ser el rey por toda la eternidad, ¿no? Entonces vemos que a pesar de que Dios no le concede lo que él está pidiendo, sí le da una bendición enorme y una promesa extraordinaria. Así que a mí me gustaría, después en el capítulo 17, al final, David hace una oración donde derrama su corazón en gratitud delante de Dios por todo lo que significa y por toda esta promesa que a pesar de que no lo dejó hacer lo que él quería, la promesa y el regalo de Dios y la bendición de Dios con esta promesa de su trono eterno supera
todo lo anterior. Así que a mí me gustaría leer 2 o 3 versículos nada más como para tener referenciales y sacar 2 o 3 conclusiones, pero básicamente la historia es esta, ¿no? Entonces dice capítulo 17 de Primera Crónicas, en el versículo 1, dice: una vez instalado en su palacio, David le dijo al profeta Natán: aquí me tienes, habitando un palacio de cedro, mientras el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña, ¿no? Entonces él ahí expresa de que, bueno, no puede ser que yo viva en un palacio de cedro y el arca del Señor esté abajo de una tienda de campaña. Finalmente, lo que le contesta el Señor, en el versículo 11 y 12 dice: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él mi hijo, jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú, ¿no? Entonces, hasta acá la palabra de Dios y sigue la historia, pero básicamente es lo que te conté. Yo quiero sacar 2 o 3 conclusiones sobre justamente esto, sobre vivir con gratitud y los efectos de un corazón agradecido, ¿no? La primera conclusión que me gustaría compartir con vos es que un corazón agradecido siempre está dispuesto a la generosidad. David está realmente agradecido con Dios y quiere hacer algo más por Dios, quiere hacer algo para Dios, quiere transmitirle su amor. Él se da cuenta, él dice: yo tengo tanta bendición, vivo en un palacio y el arca está abajo de un trapo, abajo de una tienda, ¿no? Entonces quiero cambiar esta realidad porque estoy muy agradecido con Dios, ¿no? Entonces lo primero que yo rescato de esto es que cuando nosotros vivimos una vida de gratitud delante de Dios, estamos dispuestos a ser generosos con Dios, a ir y movernos con generosidad respecto de Dios y respecto de la obra de Dios. Y esto es muy, muy, muy importante porque justamente inclusive cuando la Biblia nos invita a reflexionar sobre la ofrenda, nos invita a reflexionar sobre la generosidad en el momento de ofrendar, ¿no? En un corazón agradecido, un corazón generoso delante de Dios es lo que Dios está buscando, y no una cantidad de dinero determinada. Así que muy importante, un corazón agradecido delante de Dios siempre está dispuesto a la generosidad con Dios, a la generosidad con la gente que lo rodea a uno. El segundo punto es que Dios siempre responde con lo mejor. A pesar de que Dios no lo deja a David hacer el templo que él soñaba hacer, le da una promesa extraordinaria. Le dice: yo voy a confirmar tu trono para siempre y tu descendencia va a reinar por siempre. Con lo cual Dios confirma una bendición. Si bien a veces nuestros deseos y aún nuestra generosidad y nuestro agradecimiento no se alinea con los propósitos de Dios, porque Dios tiene otros propósitos, Dios se ve complacido en esto y siempre confirma su bendición, responde siempre con lo mejor, ¿no? Quizás uno hubiese dicho: bueno, por ahí hubiese estado bueno que Dios lo dejara hacer el templo. Dios le dice: no, mira, el templo no, pero ¿sabes qué? Tu trono va a ser eterno, tu descendencia va a reinar por toda la eternidad, ¿no? Y ya hablando, insisto, del Señor Jesucristo. Así que la bendición de Dios es confirmada y supera aún el no de Dios. Y eso me parece que está buenísimo, y cuando uno vive con gratitud y vive en relación con Dios, a veces el no de Dios tiene un contraste de una bendición mayor. Así que esto es buenísimo. Para mí siempre Dios responde con lo mejor. Y la tercera reflexión, breve con todo esto, es que nuestra relación con Dios siempre se basa en lo que Él hace por nosotros, no en lo que nosotros hacemos por Él, ¿no? Vos fíjate que inclusive David quiere hacer algo para Dios y la relación es tan profunda con Dios que finalmente lo que le pasa a David es que Dios hace algo con él, ¿no? Dios es el que le confirma la bendición y el que hace eterno el trono de David. Y es así como funciona Dios. Y nuestra relación con Dios siempre se basa en lo que Él hace por nosotros y con nosotros. Así fue en la salvación, así es en la bendición, así es en todos los momentos de nuestra vida. Si nos proponemos hacer algo y Dios nos lo concede, bueno, es nuestro hacerlo, pero eso no va a levantar ningún mérito para con Dios, porque en realidad nuestra relación con Dios siempre se basa en lo que Él hace
por nosotros. Y si tenemos esto en mente, vamos a vivir una vida con gratitud, y siempre nuestra gratitud y compromiso delante de Dios será la forma correcta de vincularnos con Él. Ojalá que lo pienses, ojalá que lo reflexiones y que puedas acercarte un poquito más a Dios pensando en estas cosas. Que Dios te bendiga.